Y pues bueno, vamos en la tercera sesión, un miércoles 2 de julio. Ya nos queda este miércoles y nos queda el próximo martes y el próximo miércoles descansamos y si me acompañan nos vemos en agosto otra vez. Pues bueno, conocíamos ayer por un video el rostro de Irene Vallejo, esas personas que te van acercando al pasado con historias para el presente. Y aquí traigo dos ensayos más porque ya casi con ustedes acabo este libro. Lo tenía como una manda y yo algún día lo voy a leer y lo estoy terminando de leer con ustedes. Entonces, vamos a leer el ensayo que se llama Avaricia. Vamos a ver qué nos dice, cómo nos habla el dinero y qué tan dependientes somos del dinero. Dice así, Irene Vallejo, El futuro recordado, Avaricia. Por encima de las diferencias y malentendidos entre civilizaciones, el dinero habla siempre el mismo idioma, literalmente. Nuestra palabra dinero tiene la misma raíz que dinar, una unidad monetaria que circula en países islámicos como Irak, Irán, Jordania, Túnez o Libia. Pues bien, las dos palabras derivan del latín denarius, una moneda romana acuñada con la imagen del emperador. Hace 2000 años, desde Hispania a la India, el dinero de Roma atravesaba fronteras y despertaba el mismo apetito en los aliados que en los enemigos del imperio. El Evangelio del oro ya atraía a muchos creyentes. Hace siglos y siglos que el dinero nos fascina más que ninguna otra posesión y en ciertas personas provoca una malsana pulsión acumulativa. A diferencia del hambre, la sed, el sueño o la mayoría de deseos concretos, la avaricia no tiene descanso en la satisfacción momentánea. Llegará el momento en el que no queremos más vino, más viajes, casas o coches, pero siempre deseamos ver crecer nuestra riqueza. ¿Por qué? Porque el dinero no es un bien, es la posibilidad teórica de acceder a todos los bienes, la llave de todas las cerraduras, la quimera de un porvenir seguro. Aunque tangible e incluso obsesionante, el dinero es en el fondo una abstracción y aún más el dinero virtual. No es fácil definirlo, pero sin duda el dinero nos define a nosotros. ¿Qué tal? No es fácil definirlo, pero sin duda el dinero nos define a nosotros. Hace poco leía la vida, bueno, está muy de moda ahorita el tema de que si se casó Jeff Bezos, el dueño de Amazon, con Laura Sánchez, se casó en Venecia, el tercer hombre más rico del mundo, lo que se gastó en dinero en su boda y se gastó 50 millones de dólares, lo que representa el 0.003% de su fortuna. Quitarle un pelo a un gato. Entonces, mis hijos, la más chica dice, mamá, pero bueno, si las personas son tan ricas, ¿por qué no reparten la riqueza entre todos los pobres? Y se acabaría la pobreza, o sea, la lógica, el sentido común de darle, ¿no? De darle todo, porque alcanzaría de tantos billones que tiene, alcanzaría tanto por personas y somos 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, como la inocencia también dices, bueno, si así fuera la repartición de la riqueza, por eso también traje como a modo este tema de la avaricia, ¿no? Ya no es suficiente ni las casas, ni el yate, ni las vacaciones y nos volvemos esclavos de eso. Ganamos más, gastamos más, en lugar de ahorrar un poco más. Pero bueno, este es uno y el siguiente, si no lo perdí, creo que se llama, aquí lo tenía, sí, creo que este ya lo leí, pero lo quiero repetir y fue hace como un mes y medio. Dice, dar tiempo al tiempo. En nuestras vidas ajetreadas nos apresuramos demasiado. Nos pasamos el día esforzándonos en llegar a tiempo a nuestra siguiente meta. Con la vista siempre puesta en lo que sigue, malogramos el presente. Así, las horas se nos hacen largas y la vida corta. Séneca pensaba que los días se deberían vivir uno por uno y aún minuto a minuto sin impacientarse. Según él, el hombre agobiado de quehaceres de lo que menos se ocupa es de vivir, pues le falta la conciencia de la hora, de ese mismo día de hoy que se nos va. Igual que una conversación o un recuerdo o una preocupación intensa engañan a los que van de camino y se dan cuenta de que han llegado antes de ser conscientes de estar acercándose. Este veloz viaje de la vida lo perciben los atareados solamente al final de la jornada. Baltasar Gracián estuvo de acuerdo. Recomendaba no vivir a prisa. Para él, saber distribuir la vida es saberla gozar.
Escribió que los apresurados desperdician el caudal de su tiempo. Como van con tanta prisa, acaban presto con todo y querrían después volver atrás. Son más los días que las dichas, en el gozar despacio. El veredicto es claro. La mayoría de nosotros pasamos por alto el aprendizaje de la lentitud y nos agitamos en la prisión de la prisa. A estas alturas ya deberíamos haber comprendido el gran inconveniente de la velocidad. Devora demasiado tiempo. Ay, está increíble. Yo creo que por eso dije, lo tengo anotado como por fechas, y sí, sí lo leí como hace un mes y medio. Devora demasiado el tiempo. El inconveniente de ir rápido devora tu tiempo. Entonces no estás ni en el aquí ni en el ahora. ¿Cuántos chats tenemos abiertos? ¿Cuántos pendientes? ¿Cuántas post-its con cosas por hacer? Planeando el mañana, y el día de hoy no supe ni cómo lo viví. Así siento que está mi hijo, no sabe ni en qué día ni en qué horario está. Entonces, no está el día de hoy, el de ayer y el de hoy no lo vivió. Está como en un lapsus de otro tiempo, ¿no? En otro momento de la vida. Así es que hay que vivir el aquí y el ahora, porque el 2 de julio del 2025 no se vuelve a repetir. Pues bueno, seguimos. Natalia Litvinova, Bielorrusia, una chica de 38 años, vive en Argentina, escribe en homenaje a su madre las memorias para cerrar círculos. Hay que cerrar, y también las memorias en ocasiones sirven para justificar. Justificar lo que yo sentí como niña, justificar el comportamiento de algún adulto conmigo, justificar por qué me dolió algo, creer que algo sucede. Y tú pones tus palabras, tú pones tu verdad, y con eso vas de alguna manera cerrando la grieta o el dolor, si es que provocó dolor. Pues bueno, en la segunda etapa de este libro, estamos pasando por la segunda. Es la primera donde hablamos de su infancia, la segunda vamos a hablar de lo ficcionado totalmente, porque ella genera una conversación con su abuela materna, con Catalina, mamá de Tamara, Tamara, mamá de Natalia. Entonces, a Catalina no la logró conocer, conoció a sus abuelos paternos, Elena y Pedro, pero Catalina no. Entonces, quería entender por qué se rumoraba que su abuela había estado prisionera por los nazis, por qué fue condenada a trabajo duro en Rusia cuando volvió de ser esclava de los nazis, qué guardaba en silencio, por qué cantaba, qué le dolía. Entonces, pues ahí viene el trabajo de la memoria. No lo sé, pero lo voy a ficcionar. Sé que se llamaba Catalina, sé historias que me cuenta mi mamá Tamara, pero me voy a imaginar que estoy con ella. Entonces, ella disfruta imaginándose que está en un pantano. Y de hecho, en la Unión Soviética, si te vas después a un punto geográfico, hay un pantano grande, y cuenta la historia que muchas mujeres estaban en el pantano obteniendo turba. La turba era como un combustible que salía de los desechos vegetales de las plantas que están dentro del pantano. Con eso formaban como si fuera alfalfa de los caballos, por así decirlo, y generaban unos bloques que después en carretillas se los llevaban y que se convertían en combustible para las empresas de la URSS. Entonces, ahí tenían que estar las mujeres como un trabajo forzado. Si ya habían estado en friega en el campo, atendiendo maridos, matando la gallina, todo lo que en esos tiempos repercutía no tener las comodidades que hoy tenemos, todavía les ponían trabajos forzados y las metían en el pantano para sacar turba. Entonces, cuando escuchemos turba, a eso se refiere, un combustible de origen vegetal. Y dice así este relato de la segunda parte del libro, Luciérnaga. El pantano. ¿Qué haces ahí colgada? Hola, abuela. Unas mujeres pasaban por acá y les pregunté por vos. Me indicaron dónde podría encontrarte. Espero que no te moleste. Estoy colgada para enderezar mi espalda. La tengo torcida. Y si no hago algo al respecto, voy a terminar pareciéndome a un signo de pregunta. Así que eres mi nieta. Soy la hija de tu primera hija. Mamá también tiene la espalda torcida. No habrás venido para culparme por esta herencia. En este caso, abuela, no es genético. Mamá cargó baldes pesados cuando era chiquita y eso le deformó la espalda. Se esforzó mucho limpiando y cocinando. Y además le enseñaste a coser para que hiciera ropa para sus hermanos menores. De hecho, eso que escuchamos como ruido de fondo debe ser mamá cosiendo. Yo también fui forzada a trabajar, Natalia. La mayoría de las cosas que tuve que hacer no las deseé. Abuela, no era mi intención incomodarte, ni que fuera así nuestro primer encuentro. Traté de sujetarme fuertemente, no podía caer encima de mi abuela. Al verla diminuta y arrugada como un árbol viejo que creció en un suelo sin nutrientes, me aferré aún más a eso que me mantenía en el aire.
Hablas mucho, pero sin saber, contestó mi abuela. Una ráfaga de viento me empujó y temblé como una hoja que carga con el peso de un caracol. Temí soltarme y aterrizar en un lugar para el que no estaba preparada. El mismo viento secó el sudor de mis manos y recobré la estabilidad. Quiero entender tu silencio, abuela. Quiero conocerte. ¿Qué se siente al tener los pies en el aire y la boca tan suelta? Me dijo mi abuela. La abuela se tocó la boca con el dedo índice para provocar. ¿Qué se siente al estar en el agua helada entre víboras y oliendo a vaho? Le dije yo. Yo ya soy una ciénaga. Por eso es que no voy a descender nunca, abuela. Esto último lo dije enojada, lanzando una patada al aire sin pensarlo. El zapato izquierdo se soltó y cayó al pantano rozando apenas la cabeza de mi abuela. Cuidado, niña torpe. A ver, ¿por qué te me apareciste? Es que tengo demasiadas preguntas sobre el pasado de nuestra familia, tantas que temo convertirme en una. ¿Por qué debería yo responderlas, Tamara? Perdón, Natalia. Para vos no soy más que una pobre vieja adherida a la viscosidad, pero no te confundas. Cuando cae la noche, las estrellas reflejadas titilan junto a mi cuerpo. El pantano se convierte en un vestido sin horizonte, sin giro, y todo el universo gira conmigo. Mientras escuchaba a la abuela, me columpié como si me estuviera sosteniendo en una hamaca, como si dos cordones umbilicales me amarraran fuertemente. ¿Me dejaste acá hablando sola? ¿No viniste acaso a escuchar mi versión de la historia, Natalia? Abuela, justo se me cruzó una idea importante para mi novela, la que estoy escribiendo. ¿Una novela? Nunca leí una novela. Mamá me contó, abuela, que estuviste en Duisburgo. ¿Qué pasó ahí? Es que me metieron en un camión y me llevaron a la granja de un nazi. Cocinaba para sus animales manjares que nunca había visto ni probado. Mi boca salivaba al mismo ritmo que la de los cerdos. El nazi me obligaba a verlos devorar la comida y después me dormía con ellos en el establo. Su esposa no era tan mala. Por las noches me traía papa, leche y pan. Incluso me dio un abrigo cuando llegó el invierno. Me acostumbré al olor del estiércol, Natalia, y al ruido de los animales al masticar. Despertaba con astillas en la ropa y la piel me picaba. Esa mujer se apiadó de mí y me dejó ir. No sabía que el nazi me tenía ahí para ofrecerme como alimento a los cerdos. Del establo pasé al pantano. Ese podría ser el título de mi novela, Natalia. Acá me ves, tan acostumbrada al pantano, que creo que mi vida se escribe en los círculos que se forman alrededor de mi pie cuando intento sacarlo del agua. Abuela, mamá me contó que no pudiste huir fácilmente. Te atraparon de nuevo y te llevaron a una fábrica, pero no supo decirme más. Recordar esto no me hace bien, Natalia. No esperes que entre en detalles. Me enviaron a trabajar en una fábrica de reparación de trenes. Conocí los vagones donde se trasladaba la muerte. Viví en una barraca con otras mujeres jóvenes como yo. En otras barracas también había hombres. Un día me escucharon cantar y me rodearon. Después lloramos igual que un niño que se pierde y cree que no lo van a encontrar. Vivíamos el día a día realizando tareas que nos desgastaban y por las noches nos sostenía el canto. Ahora, contame, ¿de qué trata tu novela, Natalia? Sobre muchas cosas y sobre una adolescente que fue secuestrada por los nazis. Cuando fue liberada, su país la condenó a 3 años de trabajo forzado recogiendo turba en los pantanos. Ah, de eso sé mucho, nieta. Pero qué raro que escribas sobre esto. La gente se va a entristecer leyendo, o tal vez se aburra. Nadie sabe qué es la turba ni para qué sirve. A nadie le importan historias como esta, dijo la abuela, y me quedé sorprendida al notar que gesticulaba igual que mi mamá. ¿Te volviste a quedar absorta en tus pensamientos? Debe ser malo el libro que estás escribiendo, si no sos capaz de mantener una simple conversación. El primer día que la abuela Catalina empezó a trabajar en el pantano recogiendo turba, la mordió una víbora vieja. Su veneno era débil, no la mató. Perduró en ella y se propagó de generación en generación. Yo nunca toqué la turba. Desconozco cómo huele la humedad constante. No sé cortar troncos de un hachazo ni moverme en el agua estancada de un pantano, pero sé que debo ser cautelosa. Me acerco al horno ya apagado, me sumerjo en el mar cuando no hay olas, no camino debajo de los balcones con maceteros colgando. Ando cuidando este veneno para no esparcirlo hacia afuera. Abuela, creo que los pensamientos densos son nuestra herencia familiar y hacemos lo que podemos para no hundirnos. Yo, por ejemplo, me cuelgo de una hamaca.
¿No podrías bajar, aunque sea por unos minutos? Así veo bien tu cara, Natalia. Mis brazos se estiraron tanto que no me quedó otra opción que arrastrarlos. Eso es ridículo. Desde acá abajo no parecen tan largos tus brazos. Lo son, abuela. Y cuando me suelte, se deformarán aún más en el descenso. Estás inventando, Natalia. No, abuela. Mis brazos son como los cuellos de las mujeres jirafa de Tailandia. Durante años se van poniendo aros de bronce alrededor de la garganta. Sus cuellos se alargan tanto que su columna se estropea. Si se los quitan, se quiebran. ¿Y por qué lo hacen? Porque alguien alguna vez creyó que era hermoso. ¿Qué tal? El pantano, la turba, la abuela, no existe, pero una sola conversación que tuvo Natalia con su mamá Natalia, con su mamá Tamara, le dice, a tu abuela la secuestraron en los tiempos de guerra, no habló más del tema, supe que estuvo 3 años con los nazis y que le daba de comer a los cerdos. Y de ahí vuelve a una fábrica de lo que eran los trenes y sigue después dando, que da a entender que pues hablar de esto duele. ¿Cuántos abuelos o nosotros mismos no queremos tocar fibras tan sensibles porque si no están procesadas, pues duelen, ¿no? Entonces creo que este capítulo se me hace muy, muy bello. Ella se imagina a su abuela en el pantano. Ella, Natalia, se imagina con brazos largos, como si fuera elástica, porque en relatos que tal vez a los que no llegué, ella le gustaba mucho columpiarse. Dice que en Bielorrusia había muchos puentes y muchas cosas para que los bomberos practicaran y los hombres hicieran ejercicio. Y ella generalmente lo que hacía era colgarse como changuito. Entonces hace referencia como a su infancia y haber imaginado esa conversación con su abuela Catalina. El siguiente se llama tal cual como su abuela, Catalina, y empieza así. Los nazis ocuparon el pueblo de Catalina y les ordenaron a los habitantes reunirse en la plaza principal. Iban a seleccionar a los más jóvenes para llevarlos a diferentes ciudades de Alemania y utilizarlos como mano de obra. Ella tenía 16 y era la más chica de sus hermanas. Su madre le rogó que se ocultara y no saliera por varios días. Las madres manchaban con barro las caras de sus hijas, les cortaban el pelo, las vestían con ropa vieja y maloliente, con la esperanza de que así no se las llevaran. A su hermana mayor, Pacha, le ataron un almohadón a la panza para simular un embarazo. Catalina quiso ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Salió de su escondite, la capturaron y la llevaron a un camión a Duisburgo. Pasó un año y su madre pensó que ya no volvería a verla. Un día le llegó un sobre suyo con una foto en la que aparecía junto a dos muchachas frente a unos barrocones. La liberaron 3 años más tarde. Esas muchachas le recomendaron no volver a su pueblo. Temían a las represiones estalinistas. A quienes regresaban con vida a Alemania se les consideraba traidores a la patria. La invitaron a irse con ellas a Bélgica y comenzar una nueva vida. Pero Catalina extrañaba mucho a sus hermanas y a su madre. Cuando regresó, la vieron y la condenaron sin juicio a 3 años de trabajo forzado en los pantanos para que extrajera turba. Y esta es la vida o una sinopsis de la abuela, de la curiosidad de cómo los papás, y sí lo he leído en varios libros de novela histórica, donde está hechos reales con ficción, donde dice, pues realmente lo que querías era ocultar a tu familia, que nadie los viera, y si era necesario tirarlos del tren para que no fueran a los campos de concentración, tirabas a tus hijos del tren con tal de que nadie vivía con ellos. Y en el caso de Catalina, sí estuvo encarcelada y Stalin los consideraba después pues unas personas traidoras y por eso los metían a trabajo forzado como campos de concentración con libertad, pero para ir al pantano a sacar lo que era el combustible llamado turba. Y este es el capítulo dedicado también a ella. Y sobre esta misma, bueno, esta sección número 2, vamos a seguir hablando en sueños con lo que es la abuela. Ahora, el siguiente relato habla de específicamente la turba. Dice, mujeres de diferentes pueblos y regiones, reunidas en el pantano, cantan coplas y antiguas canciones. El agua turbia dibuja círculos alrededor de sus piernas. Todas ellas visten faldas, botas de goma y cubren sus cabezas con pañuelos. Pasan más de 12 horas en el pantano recogiendo turba. Después, algunas regresan a sus casas y las que vinieron de ciudades lejanas se quedan en las barracas. Antes de dormir bordan, se lamentan y escriben cartas. Al día siguiente vuelven al trabajo, despejan los pantanos de raíces y árboles.
Con cada golpe de hacha salpican lodo en sus rostros. Las sierras se desafilan rápidamente y ellas mismas las vuelven a afilar. Cerca, un tractor corta en pedazos una sección de turba y las mujeres llevan las briquetas lejos del agua para ponerlas a secar. La turba empapada pesa mucho. El cuerpo les duele de tanto esfuerzo. Aquellas que intenten huir serán castigadas. Era común que las víboras mordieran a las mujeres que trabajaban en el pantano. Algunas sobrevivían, otras no. El día que la víbora mordió a mi abuela Catalina, tuvo que esperar mucho para que la llevaran a la clínica más cercana porque no había coches. Finalmente, un hombre que pasaba cerca se ofreció a llevarla en su caballo. Después de revisarla, el médico le dijo, no viniste a tiempo, deberías estar muerta. Te salvaste porque la víbora era vieja y su veneno débil. Mamá me había contado esa historia. Había dicho que no hay nada peor que morir mordida por una víbora y temerles a los caballos. Miró una foto en la que Catalina está en Duisburgo, afuera de la barraca. Nadie sabe que la obligaban a hacer ahí. Algunos creían que cosía, otros que trabajaba en una fábrica de tanques o trenes. Cuando volvió, prefirió no hablar del tema porque le recomendaron tachar de su vocabulario la palabra Alemania, eliminar esa parte de la historia. Si no lo hacía, temía que nadie le diera trabajo y la pusieran en la lista negra y también a sus hijos. Catalina decidió silenciar su secuestro. Mamá fue su primera hija, la llamó Tamara. No pudo criarla con ternura. Estaba exhausta y con dolores en las piernas por trabajar en el agua fría del pantano. Sus pechos no producían leche y pasaba las noches llorando junto a la cuna. Cuando mamá cumplió 3 años, Catalina se mudó sola a otra ciudad para trabajar en una fábrica de lácteos. Fue la abuela Lena quien se hizo cargo de la criatura, de Tamara. Durante los primeros años, Lena la ocultó, pues temía que los servicios sociales se la llevaran. La vestía de varón para que pudiera jugar afuera sin levantar sospechas. Antes de dejarla salir, le advertía, si alguien pregunta tu nombre, tienes que decir, soy Tolik, el hijo de Pasha. A los 6 años, mamá le pidió que le enseñara a leer y Lena la llevó a la escuela rural. Al año siguiente, Catalina regresó con una hija recién nacida en brazos para llevarse a mi mamá Tamara. Lena trató de explicarle que ahí era feliz, tenía amigos, comía bien y había aprendido a bordar, pero Catalina no la escuchó. A partir de los 7 años, mamá Tamara se convirtió en la niñera de sus medios hermanos. Se despertaba antes del amanecer para prepararles el pan y después de la escuela jugaba con ellos y los cuidaba. Por las tardes ordeñaba las vacas, traía agua en baldes y alimentaba al ganado. ¿Qué tal la vida dura? O sea, se nota que aquí hay reflejos de para nadie ha sido fácil y más en tiempos de guerra, cómo las necesidades implicaban que los mismos hijos tomaran roles de papás o de mamás, que cuidaran, que fueran los que alimentaran, que fueran los que no fueran a la escuela con tal de coser ropa, preparar pan. Y aquí se deja muy claro pues la tristeza, ¿no? Catalina deja a Tamara en manos de su mamá. Bueno, se van las generaciones. Lena, Catalina, Tamara y Natalia. Entonces, Catalina cuando tiene a su hija no puede con ella, quiere también trabajar, quiere llevar más dinero, deja a su hija Tamara en manos de la abuela Lena y empieza a crecer. Cuando Catalina vuelve, vuelve con más hijos, ya casada, y ahí saca a Catalina de la vida que tal vez pudo haber sido más sencilla, porque estaba en manos de su abuela. Como abuelas, pues se consiente distinto y se trata distinto. Tamara tenía la intención de aprender a leer, de escribir, y sí tuvo la iniciativa su abuela Elena de llevarla a la escuela rural. Entonces, yo creo que nada es fácil y han sido temas que por eso la literatura aporta, porque cada quien pone su granito de arena para contar la historia, no la que dice el libro oficial de la guerra, sino la historia que cada uno lleva en su alma. Entonces, esto es la belleza de los libros, que con memorias o ficción te están dando un reflejo de lo que pudo haber sido, ¿no? Otro de los relatos, para continuar con el libro de Luciérnaga, dice así, lo que ya no existe. Hola, abuela Catalina, volví. Hola, querida, me dijiste querida. A veces me siento tan sola acá que cualquier aparición se agradece, Natalia. No soy una aparición, abuela. Eso está por verse. Yo no me fío de nadie. De cualquier manera, hoy me alegra recibirte. Como verás, acá no hay mesa ni samóvar, tampoco pan.
nada con que agasajarte. No te preocupes, abuela, no puedo descender. Tengo miedo de que mis brazos queden estirados como un elástico viejo. Lo recuerdo. Y ahora que te observo mejor, los noto un poco más largos. Estas mangas ya me quedaron cortas y entra el viento húmedo del pantano. ¿Cómo estás allá abajo? La tormenta de ayer lo dejó revuelto y las víboras salieron a flote, Natalia. Creí que ya no había víboras, abuela. ¿Y a dónde se irían? Nadie puede abandonar este lugar, Natalia. ¿Te mordió otra? Me volví inmune al veneno. ¿En este pantano trabajas sola, abuela? Y dice, no, querida, me acompañan Sima de Kazajistán, que hace tiempo que no ve a sus hijos y los extraña. Por eso se la pasa cantando canciones de cuna y arrullando juncos. También está Darina, que tiene dos trenzas negras muy largas que llegan hasta el fondo del pantano. También está Ana, Rita, Doma, Marusia. Son muchas, abuela. No me dejaste terminar, pero sí, somos muchas las que trabajamos y vivimos acá. No muy lejos hay otro pantano con más mujeres con destinos como el nuestro. ¿Y con ellas también te sentís sola? La vida en el pantano, Natalia, es dura. Desde la mañana hasta la tarde todo es agua. Por las noches, pesadillas. A pesar de que nos hacemos bromas o nos alegramos como niñas cuando los pájaros vienen a espiarnos mientras trabajamos, no hay distracciones suficientes para nuestras tristezas. Y no hay soledad más grande que la de una mujer que tiene que mostrarse fuerte todo el tiempo. ¿Qué tal? ¿Algo les llega? ¿Sienten como esa conexión o el sacrificio, las mujeres que resisten? Ella vuelve a decir en entrevistas, es un homenaje a todas las mujeres de mis generaciones que resistieron. Hay libros también que hablan de, por ejemplo, cuando hay guerra, la guerra mundial, la guerra, la primera guerra, la segunda guerra, nunca se toca o nunca se voltea a ver a las mujeres. Y los países resistían gracias a las mujeres que eran las enfermeras, las cocineras, las acompañantes, a veces hasta que se involucraban en guerra o las que sostenían a la familia cuando ya no estaba el papá. Entonces aquí Catalina tiene ese rol de decirle, he sufrido y no hay peor silencio que este, ¿no? Que las mujeres que están aguantando y que están resistiendo los dolores de guerra o de injusticias de su país. Ella habló en este relato que acabo de terminar de amigas y una de ellas dice que también es Darina y Darina dice tiene dos trenzas negras tan largas que llegan hasta el fondo del pantano. El siguiente relato en el que me voy a detener habla de precisamente Darina y dice, hola abuela, te estaba esperando, no sabía si volverías. Abuela, estuve reflexionando mucho sobre nuestro encuentro anterior y sobre tu historia, y me di cuenta de que fui demasiado directa, especialmente considerando que era la segunda vez que te veía. Quiero disculparme, y además traje una crema para aliviar el dolor de tus piernas. ¿Podés extender tu falda? Así la arrojo. Catalina desplegó su falda como si fuera al revés de un paraguas. Yo lancé la crema y aterrizó justo donde lo habían calculado. Ella se rió y vio los surcos que se formaban en las comisuras de sus ojos. Hoy tu piel brilla, abuela. Todas las mujeres de la familia nos vemos mucho más jóvenes. Para algunas cosas es bueno, para otras no tanto, Natalia. Es cierto, mamá tiene la piel bien lisa y a mí me suelen decir que parezco más chica. Cuando mi tía Ana se murió a sus 98 años, parecía de 50. El pueblo la lloró intensamente durante una semana. A los vecinos les quedó la cara desfigurada por un llanto que creí que no tendría fin. No se detenían a pensar en su longevidad ni en los horrores que había enfrentado a lo largo de su vida, solo en su belleza. Anushka se ve tan radiante, no podemos enterrarla, parece estar viva. Le supliqué que las dejaran en paz, que la dejaran ir. No querían hacerme caso. Continuaban afligidos, hechizados por el resplandor de su piel. Pobre Anushka, imagino lo difícil que debe haber sido para ella abandonar este mundo miserable. ¿No estabas exagerando? No sé cómo están las cosas en la ciudad donde vivís, Natalia, pero por tu comentario deduzco que la gente se volvió superficial. Abuela, ¿por qué no te aplicas la crema en las piernas mientras conversamos? Sí, querida, espera un momento mientras llamo a mi amiga Darina. Si me pongo la crema en la pierna, no podré sumergirla en el agua por un tiempo. Necesitaré su ayuda para mantener el equilibrio. Darina, su amiga, emergió del pantano con una hoja pegada en la frente de las que brotaban gotitas de agua turbia. Catalina la despegó y la examinó detenidamente. Luego comentó, es de un alerce, y ambas se rieron. Darina, vino mi nieta,
y me trajo una crema espectacular. Gracias por haber acudido tan rápido. Quiero ponerme la crema en las piernas, pero si la sumerjo antes de que me absorba, no va a servir de mucho. Ella se agachó, la abuela puso una pierna sobre su espalda y aplicó una capa de crema sobre la piel, masajeándola con movimientos circulares. Qué incómoda, abuela. Darina, ¿podrás aguantar esa postura? Apenas pronuncié esto, ambas estallaron en risas, y esta vez de manera estridente. Esto no es nada para mí. Deberías venir al amanecer y vernos remover las raíces con nuestras propias manos. Ni un tractor soportaría este trabajo en el pantano. La pierna de tu abuela en mi espalda pesa como un algodón. ¿Puedo notar lo que acabáis de decir? ¿Qué cosa? Lo del algodón. ¿Para qué? Darina, no te conté. Mi nieta está escribiendo una novela, intervino la abuela orgullosa. ¿Una novela? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pareces un cuco repetidor. Porque alguien tiene que dejar un testimonio de lo que estamos viviendo, Darina. Yo, por ejemplo, antes de dormir, leo 1 hora los diarios, me sé todas las noticias. Pero ya están viejas esas noticias, se jactó Darina. Lo importante es estar informada y seguir entrenando el cerebro. Si el cerebro deja de trabajar, se cubrirá de maleza como este pantano. ¿Y esto lo puedo anotar, abuela? La gente del futuro ya no se esfuerza ni un poquito por ser creativa y solo copia, nieta mía. Darina, te agradecería si dejas de llamarme la gente del futuro. Bueno, chicas, no se peleen. A ver, Darina, agáchate un poquito más para que no me caiga. Ya no soy joven y mis piernas no son tan elásticas como las tuyas. Cuando te conviene, Catalina, te haces la inestable, pero tienes más mañas que un zorro. Y aquí termina el tema de Darina, una amiga imaginaria que parece que sale como sirena del pantano con trenzas largas y le hace esa compañía a la solitaria de Catalina. Esta chica, Natalia, la escritora, dice, yo meto seres mitológicos, me imagino seres como sirenas emergiendo de un pantano que cantan y que acompañan la tristeza de mi abuela, para que mi abuela no esté sola, porque siento que fue una mujer sola. Entonces, esta es la belleza del libro, porque no te está diciendo textual y con punto y coma todo el contexto, te está dejando espacios para que tú imagines esa soledad, mujeres con cansancio, mujeres con espaldas en forma de signo de interrogación, mujeres que tienen piernas ya corroídas por el frío y por el agua y que hay víboras que pueden atacarlas. Entonces, todo es, ¿qué sentirías tú o qué sientes tú cuando te imaginas a mujeres tan desprotegidas y tan trabajadoras? Porque pues era parejito, ¿no? Ahorita yo creo que estamos en ventajas muy importantes que se han ido luchando con los años, ¿no? Que la mujer tenga el voto, que la mujer pueda hablar, que haya igualdad de género, de sueldos, de trabajo, pero cuando nos remontamos al pasado, eso no existía. Entonces no había ni decisión ni voto ni para saber con quién te ibas a casar, ni si podías tener un estudio alguno, si podías aprender a leer o escribir. Eso no se daba por sentado en la vida de las mujeres. Entonces creo que aquí están esas gotitas de vibrar y de remontarte a esa historia en un contexto donde yo, en lo personal, no sabía ni qué era la turba, no sabía cómo se involucraba la guerra en esos combates entre la URSS y, bueno, cuando participaban en las guerras mundiales. Entonces, esos detalles me hicieron como investigar un poquito más y reflexionar las bondades que conforme los años hemos ido adquiriendo las mujeres principalmente, ¿no? Que también el hombre ha sufrido, por supuesto, pero ella dice, esta novela no está enfocada a los hombres como tal. Deja de lado a su papá, casi no lo hemos visto, y deja de lado a su abuelo Pedro. Solamente hace breves comentarios de ellos porque quiere cerrar el círculo como mujer de quién soy yo y de quién dependo, de quién depende mi historia, cómo me fui construyendo. ¿Qué les pareció estos 4 relatos que les leímos? El Pantano, Catalina, Darina, La Turba, ¿a dónde volaron? ¿Se imaginaron algo? ¿Han leído novelas históricas o les deja algún sabor general de lo que la misma historia en nuestras novelas hemos, o en nuestros estudios de primaria, secundaria, prepa nos han dicho, ¿no? La guerra destruye, la guerra fue tal país contra tal país, estaba un nazi queriendo acabar con todos los judíos, pero aquí hay otra sensación, las mujeres, la guerra vista por mujeres y el dolor en sus cuerpos y en sus almas. ¿Qué les pareció? Este miércoles 2 de julio, ¿hay algo que se quede?
para sus corazones o enseñanzas. Si gustan compartir, yo feliz de la vida. Aquí estamos. ¿Quieren abrir micrófono? Ah, perfecto. Conchita, adelante, bienvenida. ¿Qué te pareció? Cómo te está llegando Luciérnaga de Natalia Litvinova? Pues fíjate que es un relato contemporáneo, porque nosotros supimos de esa explosión en Chernobyl, entonces no es algo tan ajeno. Sin embargo, el detalle de cómo lo vivió la gente es muy distinta a lo que nosotros por algunas noticias nos llegaba de información. Ahorita lo estamos viendo de primera mano y con respecto a la gente de esos países que siempre admiramos porque saben luchar, saben defender sus raíces y han tenido grandes logros, pues es porque afortunadamente nosotros no sabemos lo que es una guerra y mucho menos una guerra mundial, ¿no? Afortunadamente. Pero de alguna manera eso los ha hecho los países que son porque han tenido que emerger de la desgracia. Entonces, pues son contrastes muy fuertes, ¿no? Porque a veces nos podemos quejar de lo que nos está pasando, pero hay historias que de veras conmueven y mucho. Entonces, muchas gracias por la historia, me está gustando. Qué bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Yo en un momento dado me puse a pensar, ¿qué estaba pasando en México en 1986 cuando nace Natalia? Estaba pasando el Mundial de Fútbol. O sea, estábamos gritando chiquitibum, malabim bomba y cosas así, y estaba la mano, no sé si fue en ese Mundial que fue la mano de Dios y que si Maradona, que no era gol y que estábamos enfrascados en un tema futbolístico. Yo pues, no tenía mucha edad, estaba en primaria, pero de alguna manera digo, ¿qué contextos en otros mundos vivíamos cuando alguien está sufriendo? Pues no hay alimentos, no hay medicina, no hay cuidados para las mujeres embarazadas. El primer bloque de la historia nos dice, mamá no tenía vitaminas, las enfermeras no se preocupaban por si la herida de la cesárea cerraba o no, si estaba débil, ya con que la niña naciera y date por bien servida, tú sabrás. Entonces, estaba en manos de todos rascar y encontrar soluciones. Entonces, ese contexto de guerra, de dónde explota, de no sacar tanta información, porque no convenía sacar tanta información de esa explosión. Y nosotros en México, estar felices con un mundial, creo que son contrastes tremendos, ¿no? No haber vivido guerras también influye mucho y resulta que es una manera en cómo se va pues cómo resurgen las sociedades cuando hay problemas. Ahorita estoy leyendo o terminé un libro que se llama Pequeño País y es otra nota, mientras yo estudiaba carrera, me acuerdo tanto de notas muy vagas de un genocidio en un país africano llamado Ruanda. Entre dos etnias empiezan a darse de machetazos, literal, acabar la etnia de Hutus contra los Tutsis y dicen, estoy generando odio y rivalidad que tengo que acabar con los tutsis por situaciones que se fueron ahí detonando como una olla express. Y decía lo que eran los medios de comunicación, voy a generar este odio usando la radio. Y la radio era controlada por el gobierno. A ver, ¿y qué mensajes lanzaban? Dejaron de transmitir música y comedia para los jóvenes y empezaron a decir, acaben con los tutsis, son cucarachas, necesitamos eliminarlos porque si no ellos nos van a eliminar a nosotros. Agarren lo que puedan garrotes, o sea, machetes, armas, no eran tanto de fuego, eran más de golpe y acaben con ellos. En 3 meses, toda la comunidad internacional, dicen las noticias, que evadió el tema, nunca metió la mano, la ONU se salió porque no iban a ser capaces de parar toda esa masacre y en 3 meses mataron a 1 millón de personas a golpes y a machetazos. Entonces, ¿cómo es la humanidad y cómo resurge la humanidad después de tanto dolor? Pues yo creo que para eso está la literatura, para que no se queden como las voces en silencio, sino para que se diga cómo se superó o cómo la persona vivió para que se pueda, como les decía al inicio, justificar un poco el ser y la emoción y el sentimiento y tal vez el humor ácido que tuvieran o la tristeza que cargaban en sus ojos. Todo eso te lleva a entender el pasado y por qué estamos aquí viviendo las consecuencias de ese pasado. Entonces, Ruanda se reinventa después de 1994, 3 meses de masacre,
empiezan pues las Naciones Unidas y todo lo que era el mundo internacional a fijar los ojos y a calmar un poco, pero ya había sido demasiado tarde. Cuando quisieron intervenir, ya era demasiado tarde. Entonces, si llegan a estar en México, el Museo de Memoria y Tolerancia hace una exposición de esto, del genocidio del 1994 en Ruanda. Y pues bueno, es interesante también, sobre todo para que no vuelva a suceder, para que tú te vuelvas testigo de lo que la humanidad es capaz de hacerle al prójimo y que no debemos de estar alentando mensajes de odio. Entonces, creo que aquí hay mensajes de amor, es una conversación. Qué bonito que tu nieta te pueda dar un recuerdo así, que en espíritu, dice también Natalia que cuando su mamá Tamara lo leyó, que pues obviamente la emoción de tanto recuerdo, o sea, de pocas imágenes que ella le regaló a Natalia, Natalia hizo toda una construcción y hay cosas que dice, no puedo creer que las imaginaste así, Natalia, porque así eran, así tenían ese color, tenían esa textura, las personas físicamente eran como me las narraste. Entonces, o hay algo en el espíritu y conexión, o simplemente la lectura o la escritura te lleva a plasmar algo muy parecido a lo que la mente de la mamá tenía todavía en sus recovecos. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos, ya estamos por terminar la segunda parte y el próximo martes, si me hacen el honor de acompañarme, estaríamos ya por abarcar tercera parte del libro Luciérnaga el día martes y miércoles. ¿Está? Entonces, mil gracias. ¿Quieren comentar algo? ¿Están disfrutándolo? Palomita, manita, cara feliz, dedito arriba, dedito abajo, ¿todo está bien? Perfecto, muchas gracias. Gracias Ángel, Maye, Gilberto, Moni, Conchita, Carmen y Nancy por estar aquí conmigo. Que tengan bonito miércoles, bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. ¿Sale? Sí, 8 de por esta julio. semana. Cuídense mucho. Gracias a todos. Lindo Bye, día. bye. Que llegue Jera bien. Gracias, muchas Nos gracias. avisas. Ya les platico. Gracias. Ándale. Bye. Chao.